Hola a todos, sean muy bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la película Heathers de 1988, dirigida por Michael Lehmann y protagonizada por Winona Ryder, correlacionando elementos y temáticas de la película con el ensayo de Sigmund Freud, El malestar de la cultura. La idea para este video surgió mientras buscaba información para un trabajo que tenía que hacer sobre el texto. Y en uno de los videos que revisé se ejemplificaba un concepto del ensayo con una escena de Heathers. Eso me llamó mucho la atención y fue a propósito de eso que vi la película y ahí me di cuenta de que hay muchos elementos del texto que se reflejaban en ella y que por lo tanto era posible hacer un análisis mucho más exhaustivo que el que estaba preparando para la universidad. Y eso me lleva como a la tesis que voy a defender en este video, que es que la trama de la película sigue la evolución de un conflicto intrapsíquico de la protagonista en sintonía casi perfecta con lo descrito en el ensayo. Por supuesto, van a haber spoilers sobre Heathers en este video, así que véanla si es que eso les importa. Y si es que no lo han visto, creo que corresponde hacer un breve trigger warning sobre la película, porque en la trama y en consecuencia en este video aparecen temas como el suicidio, como el abuso sexual, como los trastornos alimenticios, la homofobia, que dado que la película es una comedia negra y es de los años 80, entenderán de que no se trata con la mayor delicadeza posible. Tampoco creo que sea una película particularmente cruda. De hecho, creo que funciona bien como comedia, pero entiendo si es que estas cosas pueden incomodar a algunas personas. Antes de entrar al análisis, voy a dar algunas aclaraciones. Primero que todo, si bien tengo esta edición en el fondo del video, toda la información que he sacado, todas las citas, todo, son de la traducción del malestar que se encuentra en las obras completas de Freud de la editorial Amor Ortu, pues es una versión mucho más confiable del texto. Pero aún así mantendré esta edición acá en el fondo, más que nada por fines estéticos. Y segundo, este video no es un resumen del malestar a la cultura, por lo que no me extenderé mucho en explicar cada parte del texto, sino que voy a aplicar sus conceptos. En internet ya de por sí hay muchos videos que resumen la obra, después de todo es un clásico. Así que si es que eso es lo que buscan, vayan a ver esos videos, aunque les advierto de que la calidad de muchos de ellos la verdad es que deja mucho que decir. Entonces, la película sigue a Verónica Sawyer, el personaje interpretado por Winona Ryder, quien en su escuela pertenece al grupo de las Heathers, que cumplen este rol de ser la chica pesada, las populares que molestan a todo el mundo, pero aún así todos quieren ser como ellas, a quien Verónica soporta para adaptarse, aunque en el fondo lo aborrece. Eventualmente se pelea con la líder del grupo y empieza una relación con Jason Dean, o JD, que es este bicho raro que está todo el día solo y va al colegio con una trench coat negra, y juntos cometen una serie de asesinatos que encubren como suicidios. Al inicio Verónica se involucra en esto de forma accidental, pero luego de darse cuenta de que JD quiere matar a gente adrede, decide romper con él y alejarse. En consecuencia, JD empieza a tramar un plan para reunir a todos los estudiantes del colegio en un solo lugar y de paso manipular a Verónica para que vuelva con él. Sabiendo que su vida corre riesgo, Verónica finge su muerte y descubre que JD pretende explotar la escuela con todos adentro, cosa que finalmente logra detener, aunque JD se explota al frente del colegio. Por supuesto suceden más cosas dentro de la película y un resumen tan corto no le hace justicia a la narrativa, pero sirve para introducir al fin y al cabo. Las primeras escenas de la película transcurren en el comedor de la escuela, donde seguimos a Verónica y a las Heathers interactuando con otros grupos del colegio. Es en estos pasajes donde identificamos los roles que hay dentro de la escuela. Es decir, aquí es donde vemos quiénes son los bravucones, quiénes son los nerds y sobre todo quiénes son las Heathers. Así de forma muy temprana empezamos a ver cómo opera la cultura dentro de la escuela. Siguiendo a Freud, se entiende a la cultura como toda la suma de operaciones y de normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven para dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos de los hombres. Y por supuesto se le atribuye a la cultura una serie de características, entre ellas el establecimiento de un orden donde la comunidad se contrapone por derecho al individuo. A la hora de aplicar la noción de Freud sobre la cultura nos damos cuenta de la amplitud de la misma, pues una gran cantidad de grupos dentro de la sociedad pueden entenderse como una cultura en sí misma, aparte de la sociedad en macro, que por supuesto también puede entenderse como una cultura. Esto mismo sucede en la película, pues tanto los grupos de la escuela son una cultura independiente de la otra, y su conjunto como comunidad escolar también representa una cultura más compleja. Incluso las familias pueden entenderse como una cultura particular según esta definición. Así, la palabra cultura puede ser reemplazada virtualmente por otras de una índole parecida como sociedad, civilización, que de hecho las traducciones en inglés que se han hecho del texto serían un argumento a favor de esto. El punto es que tanto las Heathers como la escuela son una cultura en sí, pero representarían diferentes instancias de una cultura más grande.
Como mencionaba en la definición, la cultura regula los vínculos dentro de los grupos sociales, estableciendo un modelo ideal de interacción. Esto también se logra ver en la escena del comedor al inicio de Heathers, porque vemos precisamente cómo interactúan entre sí, pero sobre todo porque se nos está comunicando la jerarquía que existe dentro de la escuela, incluso la jerarquía dentro de las mismas Heather, donde Heather Chandler estaría a la cabeza y todos los demás la siguen a ella. Así se establece un orden dentro de la escuela, donde cada grupo se define, en parte al menos, por una diferenciación de ellos-nosotros. Esta dicotomía de ellos-nosotros es conceptualizada por Freud como el narcisismo de las pequeñas diferencias, para explicar la hostilidad que existe entre dos grupos distintos. Otro punto propio de la cultura, y probablemente el más importante para Freud, es la necesidad de hacer a un lado nuestros impulsos que emanan del ello, que nos llevan al erotismo y la agresión, para ser parte de la cultura. Es decir, se demanda un sacrificio de lo que Freud conceptualiza como el principio de placer y el impulso de muerte. Así se plantea al final de la tercera parte del ensayo. No puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional, el alto grado en que se basa precisamente en la no satisfacción, mediante sofocación, represión o qué otra cosa, de poderosas pulsiones. Esta denegación cultural gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres. Ya sabemos que esta es la causa de la hostilidad contra la que se ven precisadas a luchar todas las culturas. Por lo tanto, para que la cultura funcione, los individuos deben estar insatisfechos, reprimidos y de todas maneras infelices ante las limitaciones que obstaculizan su obtención de placer. Dicho de otra forma, la cultura requiere de sacrificios a la sexualidad y a las tentaciones agresivas de los seres humanos. A propósito de esto, Freud dice, al hombre primordial, las cosas le iban mejor, pues no conocía limitación alguna de lo pulsional. En compensación, era íntima su seguridad de gozar mucho tiempo de semejante dicha. El hombre culto ha cambiado un trozo de posibilidad de dicha por un trozo de seguridad. En la película, esta insatisfacción respecto a la cultura sintetiza el conflicto que vive Verónica. Adaptarse a las Heathers, a la cultura, significa ser partícipe de muchas prácticas que estima como humillantes, degradantes, pero aún así se conforma, generándole mucha frustración e insatisfacción al ver que no puede conseguir lo que quiere. La misma Verónica reconoce estar cooptada dentro de las Heather, cuando luego de pelearse con Heather Chandler, describe en su diario que sueña con un mundo sin Heather, un mundo donde es libre. De este modo se palpa la dicotomía que plantea Freud en el texto, donde la cultura se enfrenta a la libertad absoluta de los individuos. El deseo por obtener mayor libertad de lo que permiten los límites de la cultura es tratado por Freud cuando habla del esfuerzo libertario, como el ansia de libertad que se moviliza contra la cultura en una lucha por la libertad individual. Esta confrontación motiva una transformación dentro de la cultura, bajo la esperanza que en algún punto se llegue a un equilibrio entre los deseos e intereses individuales y las demandas culturales. Y en el fondo, estas serían las intenciones que manifiesta Verónica en la película, de transformar a la escuela como aparato cultural opresivo hacia algo mucho más sincero y fraterno. Y el deseo por liberarse definitivamente es una de sus motivaciones también. Así se justifica cuando va al funeral de Heather, diciendo, solo quería que mi escuela fuese un lugar más agradable. Aún así, esto puede ser un punto de discusión, porque las motivaciones reales de los personajes a lo largo de la película no son explícitas, y mantienen cierta ambigüedad. En el caso de Verónica, podemos decir con total seguridad que su motivación para participar de los asesinatos es castigar o cobrar venganza de aquellos que la han maltratado, y esto la lleva a querer escaparse de la cultura. Pero luego, por lo menos desde la segunda mitad de la película, pasa a ser la frustración que siente al darse cuenta que ni las muertes que ha causado, ni la reacción de las autoridades del colegio contra los suicidios han servido para modificar la escuela en su estructura. Pues luego de la muerte de Heather Chandler, Heather Duke toma su lugar y la reputación de los jugadores del fútbol americano no es perjudicada, como ella quería, sino que se vuelven mártires contra la homofobia. En este sentido, Verónica quiere cambiar la cultura por lo limitada que se siente dentro de ella, pero se frustra aún más cuando se da cuenta que sus acciones no han podido trastocar el orden cultural, sino que se conserva ese status quo. En virtud de esto se puede hacer una lectura particular del final, permitiendo hacer sentido de lo que queda como incierto. Pues sucede que luego de la muerte de JD, Verónica vuelve al interior del colegio y se topa con Heather Duke, a quien mancha con plomo le quita el cole que era de Heather Chandler y le dice hay un nuevo sheriff en la ciudad. Tomando en cuenta la insatisfacción que siente frente a la jerarquía dentro de la escuela, es decir, todo lo que hemos hablado sobre el orden cultural hasta ahora, podemos entender que al decir eso, Verónica advierte que aquel orden dentro de la escuela ha sido subvertido y que el status quo que pretendía modificar ha sido quebrantado finalmente, posicionándose ella como una figura de autoridad. Por eso se vuelve amiga de Marta, este personaje que constantemente sufre de bullying a lo largo de la película y se entiende que se encuentra muy por debajo de la jerarquía de la escuela, como símbolo de que esa estratificación ya se ha vuelto irrelevante.
Pero insisto, el final permanece como algo incierto, por lo que no se puede saber cuáles son los efectos reales de lo sucedido. Y si nos guiamos por Freud, el malestar del individuo dentro de la cultura se conserva, a pesar de los cambios dentro de las sociedades. Por supuesto, desde una perspectiva freudiana, la motivación no proviene de un lugar puramente racional, sino que yace la necesidad de satisfacer deseos ulteriores que, por su naturaleza, no reconocen limitaciones culturales. Vale decir, aquellas pulsiones inconscientes que surgen del ello y que se guían por el principio de placer. Reformulando lo que propuse anteriormente, Verónica buscaría esta satisfacción por medios que van más allá de la cultura. Más allá de lo que la cultura permite, en este caso a través del asesinato. Sin embargo, he hablado solo de la renuncia a la pulsional como algo que opera desde adentro hacia afuera, es decir, desde la cultura hacia el individuo. Sin embargo, Freud también explica que el modo en que esta renuncia se refleja dentro de la psique de los sujetos es a través de la adopción de una conciencia moral y del sentimiento de culpa. Parafraseando el texto, la conciencia moral es una de las funciones del superyo, que se encarga particularmente de vigilar y enjuiciar las acciones y los propósitos del yo ejerciendo una actividad sensora, cuya acción severa se expresa en el sentimiento de culpa, que conceptualiza la angustia sufrida por la tensión entre el yo sometido y el superyo severo, vale decir, entre los deseos individuales que entran en conflicto con los requerimientos que impone la cultura, cuyo efecto se expresa en la necesidad de los sujetos de recibir un castigo por no obedecer a la cultura. Además, Freud menciona que la conciencia de culpa es resultado de una introyección de la agresión pulsional que la cultura prohíbe. De este modo, la violencia que no está permitida ejercer en el otro se devuelve como energía hacia sí misma como un carácter severo del superyo. En la película, Verónica transita por un sentimiento de culpa que se manifiesta en varios momentos de la historia. Se ve su angustia cuando escribe que desea matar a Heather en su diario, se muestra arrepentida por matar a Kurt Kelly y Ram Sweeney, y se castiga a sí misma quemándose la mano en el auto de JD. Y en esta escena también sucede algo bastante interesante, pues cuando empiezan a discutir, JD le dice que en el fondo sí quería matarlos y solo se convenció a sí misma que esas balas eran falsas para hacerlo más fácil. Pero Verónica insiste en que esa no era su intención. Y de hecho la película hace el caso de que ella tenía razón. Sin embargo, este momento sirve para visualizar la tensión que existe entre los deseos ulteriores del ello y las funciones superióricas de vigilar y castigar aquello que no está permitido por la cultura. En general, si observamos las acciones de Verónica luego de matar a personas, pero sobre todo durante la segunda mitad de la película, se puede notar una actitud violenta y agresiva hacia sí misma. O sea, es allí donde se vuelve severa, y escenas como la quemadura de su mano son clave para comprender esto. Y para agregar a esto, debo decir que existe un goce en el autocastigo. Es decir, cuando el superyo se devuelve la agresión hacia uno con una intención punitiva, disfruta haciéndolo, pues así estaría obedeciendo las órdenes de la cultura, estaría cumpliendo. Es decir, sigue su demanda de justicia. Esto permite interpretar el momento en el que Verónica se ducha con agua helada luego de matar a Heather. Pues en esta escena se comprende que cae en cuenta de lo que acaba de cometer y acto seguido se dirige a las duchas del camerino para mojarse. Podría leerse esto como una señal de castigo, de querer limpiarse luego de haberse ensuciado al matar a Heather. Pero tampoco se nota un displacer en el acto, sino que estaría gozando de su penitencia. Volviendo al punto anterior, Verónica transita su búsqueda por su emancipación de la cultura junto a JD, quien encarna una posición libidinal muy distinta que la de Verónica. Concretamente, JD representa la pulsión de destrucción o de muerte que describe Freud en este texto, que sería este impulso agresivo innato de los seres humanos que antagoniza con la cultura debido a su carácter misantrópico y narcisista. Guiándonos por el ensayo, la cultura surge a propósito de una necesidad del eros, el instinto de vida, del placer, de la unión que conduce a los individuos a establecer una comunidad entre ellos mismos a través de vínculos libidinosos. ¿Por qué antagoniza con la cultura? Pues porque Freud postula que a este programa de la cultura se opone la pulsión agresiva natural de los seres humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. Esto nos permite explicar en términos psicoanalíticos por qué JD representa una amenaza para la cultura como organización cultural, pues quebranta la unión libidinosa de sus individuos y busca con plena capacidad de raciocinio la destrucción de dicha cultura. Creo que esto se expresa en la mayoría, si no en todas las escenas donde JD aparece, pero se puede visualizar bastante bien en el momento en el que Verónica intenta detener la bomba, pues en un momento le dice que la gente comprenderá que la escuela se autodestruyó no por la indiferencia de la sociedad, sino porque la escuela era la sociedad. Si es que tomamos en cuenta esto, además de otros diálogos del personaje, como en el que dice que el único lugar en donde la gente puede convivir en paz es en el cielo, podemos entender que él concibe como imposible la capacidad de la cultura de generar una acogida mutua para sus individuos, que en clave freudiana sería desestimar toda la génesis libidinal de la cultura. Y en reacción a esa imposibilidad, JD prefiere la autodestrucción total. Por otro lado, Eros y la pulsión de muerte son dos cosas distintas.
tienen naturalezas muy diferentes y requieren de acciones opuestas para satisfacerse, que en relación a la cultura sería construir comunidad y destruirla, respectivamente. Sin embargo, aún así pueden estar relacionados, pues a un nivel individual sí pueden obedecer al principio de placer, o al menos estar influidos por esto. Freud dice, la pulsión sería compelida a ponerse al servicio del eros en la medida en que el ser vivo aniquilaba a un otro, animado o inanimado, y no a su sí mismo propio. A la inversa, si esta agresión hacia afuera era limitada, ello no podía menos que traer por consecuencia un incremento de la autodestrucción, por lo demás siempre presente. Esto nos permite interpretar que el acto de matar y de generar la violencia genera en JD una satisfacción muy profunda, que puede verse reflejada en la admiración que tiene por su padre y lo alegre que se ve en el momento en el que éste le muestra el video de la demolición de un edificio. Por otro lado, cuando Freud menciona que la autodestrucción incrementa como resultado de la limitación de la agresión, está hablando por supuesto de una autodestrucción redirigida hacia adentro, hacia el propio sujeto. Y esto me parece un punto clave para entender el final de la película. O más en concreto, por qué JD se planta la bomba en su pecho y espera hasta que finalmente explote. Pues para ese momento a JD ya le fue limitada su agresión cuando la bomba que puso en el caldero se detiene y frente a este límite decide autodestruirse. Aprovechando que estoy hablando de esta escena, creo que hay un simbolismo freudiano importante al representar la lucha que existe entre Eros y el impulso de muerte, que para Freud marca fuertemente la vida casi a un nivel esencial, y que dentro de una cultura también se ve este conflicto como una lucha por la vida de la especie humana. Lo interesante es que cuando Verónica confronta a JD para detener la bomba, es la misma Verónica quien está dando esta lucha por la vida, cosa que puede colegirse la ubica desde la posición de la cultura, ¿no es cierto? Contradiciendo un poco las intenciones de emancipación y distanciamiento de la misma cultura que había mencionado antes. Ahora, al igual que Verónica, las intenciones de JD permanecen ambiguas y nunca se refiere a ellas explícitamente. Sin embargo, con todo lo que ya he mencionado, es tentador cerrar este tema concluyendo que Jason solo quería matar porque sí, que toda su retórica antisistema era una fachada para encubrir su sadismo, pero creo que esto ignora la posición que ocupa JD dentro de la cultura, o tal vez la malinterpreta, pues si bien se desadapta adrede y lucha contra la cultura, no se encuentra fuera de ella en realidad, sino que sigue estando dentro y eso le permite reaccionar a dicha cultura. De este modo, JD es tanto un producto de la cultura como el resto de los personajes de la película, y por lo tanto podemos entender de que la cultura escolar de Heathers posee las condiciones para que emerjan sujetos como JD. Pues claro, se trata de una cultura injusta debido a su estructura y el orden que tiene, como había mencionado al inicio, pero estamos claros que estas situaciones no son más que la excusa de JD, son un pretexto para desatar de forma pura el impulso de muerte. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la cultura? ¿Cuáles exactamente son las condiciones que tiene que permiten a JD existir? Pues es el fracaso de la cultura lo que hace que JD suceda. Es el fracaso de la renuncia a lo pulsional, o particularmente de su intento de socavar el impulso de muerte, regresando a la cultura como proyecto de aniquilación. Y las razones de por qué sucede esto quizás se puedan encontrar dentro de la familia de JD, es decir, dentro de su cultura familiar. En la película conocemos al padre de JD, que es dueño de una empresa de demolición de edificios, y por lo poco que vemos de él se entiende que él también encuentra un placer sádico en la destrucción. De hecho se alude a que fue él quien mató a la mamá de JD. Por lo tanto, Jason Dean proviene de una cultura que celebra la violencia y valora la agresión al otro. Desde el psicoanálisis se entiende que sería el padre el encargado de inculcar la renuncia a lo pulsional a sus hijos, pero en el caso de JD se intuye que esto tal cual no ha sucedido. Y evidencia de este funcionamiento familiar atípico se encuentra en la comunicación entre JD y su padre, en el cómo se tratan, pues JD trata a su padre como hijo y su padre le devuelve esta inversión. Entonces JD parece un desadaptado en la cultura escolar, pero se colige que en su familia permanece adecuado. Ahora bien, si observamos con atención al superyo, se da a entender que el efecto de sus funciones es la adaptación a la cultura. De esta forma se entiende que al ser una instancia ubicada en nuestro interior, representa la necesidad de adecuarnos a los moldes sociales. Y este es un elemento que se extiende a lo largo de toda la película. Primero con Verónica intentando ser parte de la Heather y luego con los intentos de suicidio copycat de Marta y de McNamara. Quisiera detenerme para tratar el suicidio como acto que se comete en la película, así como la reacción de los personajes hacia estos. Para realizar una interpretación sobre los intentos suicidas en la película tendría que modular un poco lo que planteaba Freud sobre el afán de reunirse con la sociedad y adaptarse, para así decir que esos intentos siguen esa adaptación. Aunque sea paradójico, pues se intenta reunir a la cultura a propósito de Eros, pero se consuma la autodestrucción en el suicidio por el impulso de muerte. Sería contradictorio. Esto demuestra el cambio cultural que provocan los asesinatos de Verónica y JD, además de dar cuenta del pésimo tratamiento del suicidio que tiene la comunidad escolar. Pues lo que acaban haciendo es enaltecer el suicidio como alternativa,
por toda la moralización del acto que acaban cometiendo. El punto es que la preocupación de las autoridades del colegio por el suicidio genera el efecto contrario a lo que pretenden. No promueven la prevención, sino que lo transforman en una respuesta válida y posible que mejora su reputación dentro de la escuela después de la muerte. Ejemplo de esto es la preparación de una sección dedicada exclusivamente para Heather Chandler en el anuario escolar, que incluía su nota de suicidio, además de la limpieza de imagen que se ve en las declaraciones de gente que lo odiaba en vida, pero la amaban después de la muerte. Siguiendo a Freud, existiría un superyo cultural, que exige ideales que deben ser cumplidos por los individuos. En el caso de la película, las autoridades de la escuela, sin quererlo, establecen la práctica de enaltecer al suicidio, cosa que influye en los intentos de Martha y Heather McNamara. Cuando Verónica detiene el suicidio de McNamara en el baño, sucede un intercambio de diálogos que creo otorgan sentido a lo que planteo. En un momento, Verónica le dice: si todos saltan del puente, ¿lo harías tú también? Y Heather le responde: probablemente, comunicando que le importa más la adaptación y pertenencia a un grupo que su propia integridad física. Ya llegando al final de este video, ha quedado en evidencia que muchos puntos del texto pueden verse reflejados en la película. Si Freud explica que el malestar de las personas dentro de la sociedad es su conflicto provocado por las limitaciones culturales impuestas por la cultura e introyectadas por el superyo, la narrativa de Heather viene a personificar estas concepciones. Volviendo a la tesis principal, si Verónica expresa un conflicto intrapsíquico como se describe en el malestar de la cultura, es necesario agregarle a este modelo todos los otros personajes y situaciones que rodean a Verónica, que también cumplen un rol interpretable desde la perspectiva freudiana. Esto nos permite visualizar lo que logra hacer el psicoanálisis, que es de tomar estos tópicos humanos, casi universales, y darles una nueva mirada, una revisión que nos permite verlos desde una perspectiva psicológica. Historias sobre el individuo contra la masa hay muchas, pero entenderlas como la lucha entre pulsiones ulteriores y una cultura opresiva es un punto de vista que creo permanece como único, en el sentido que logra darles una profundidad particular a estas ficciones. Diría que el propio psicoanálisis es consciente de esto mismo, dado la cantidad de ensayos sobre películas y obras artísticas que han sido examinadas deliberadamente desde esta perspectiva. Y para ejemplos de ellos, se destacan los trabajos de teóricos como Laura Mulvey o Slavoj Žižek. Por supuesto, este video no se basa en la teoría psicoanalítica del cine, pues yo personalmente no me he interiorizado en esta escuela de pensamiento. Sí reconozco que hubiera sido interesante, por lo que tal vez sea una limitación de este video no posicionarme desde esta teoría y quedarme solamente con el texto. Por otro lado, el uso de Freud no me permitió hacerme cargo de algunos aspectos de la película, como los roles de género y la sexualidad, que igual es una observación más típica de la película. Después de todo, por algo mantiene un estatus de culto, en parte gracias a la comunidad LGBT. A pesar de todo esto, el texto de Freud ha resultado muy útil para analizar la película, pues permite hacer sentido de aquellas instancias que quedan ambiguas a propósito, de modo que al entregar una interpretación particular, también ofrece una certidumbre sobre aquello que queda incierto en la trama. Habiendo dicho todo esto, ¿qué opino yo del malestar? ¿Qué pienso de lo que plantea Freud? Creo que es interesante observar el rol que cumple lo sexual y lo social, y todo lo que se describe sobre la agresividad, que es más o menos desde el capítulo 5 en adelante. Todo me parece muy bien logrado desde ese punto. Sin embargo, no puedo evitar sentir cierto escepticismo respecto al rol que cumpliría la represión. Si bien la palabra represión no aparece mucho en el texto, se entiende que en el fondo esto es lo que la cultura y el superyo ejercen sobre las pulsiones del inconsciente. De modo que se podría hablar de un carácter represivo de la sociedad, que me parece un marco de análisis que se ha vuelto un poco añejo. Ahora, también hay que entender que toda la obra de Freud responde a su contexto, que es la sociedad victoriana, y esto lo va a decir cualquier introducción decente que se ha hecho a la obra de Freud. De modo que todo el cuerpo teórico de Freud, este ensayo incluido, es a propósito de las costumbres particulares de una sociedad que evidentemente es muy distinta a la nuestra. No puedo negar el rol que cumplía la represión en la cultura de aquella época, pero sí puedo dudar del modo en el que se expresa hoy en día. Es decir, no creo que nuestra cultura se edifique y se sostenga por la represión sexual de la época victoriana y a la que se refiere Freud. Puede que sea lo contrario incluso, y que deban ser otros procesos los que operan entre medio. Ahora, ¿cuáles serían esos procesos? La verdad es que no estoy muy seguro. Puede que las teorías de Deleuze-Guattari me entreguen alguna respuesta a este problema, pero eso ya es un tema para otro video. Si es que han llegado a este punto del video que ya se ha extendido lo suficiente, les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido de algo, que hayan podido conocer algo nuevo. Este va a ser el primero de varios videos que quiero subir, de varios ensayos. Así que manténganse atentos cuando aparezcan los siguientes. Sin nada más que decir, hasta pronto. Nos vemos.